está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. 4. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, reconocemos tu amor, tu misericordia, Dios. Nos ayudas en las dificultades, nos sostienes, Padre, en nuestra debilidad. Y Dios, esta mañana te agradecemos que nos hayas traído con bien a este lugar, que nos hayas permitido que nuestros muchachos estén con nosotros y que estén en sus clases, Dios, nuestros niños. Gracias por eso, Padre. Oramos, Padre, que puedas ayudarnos en este día a enseñar tu palabra, a retenerla y aplicarla. Oramos, Padre, de igual manera que puedas ayudarnos a pensar en ti, meditar en ti y, Padre, poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Dios. Pero te alabamos, Padre, perdona nuestros pecados y oramos, Dios, de igual manera que puedas cuidar a ayudar a nuestros hermanos, hermanas enfermos, que puedas estar con ellos. Oramos, Padre, con aquellos que tienen necesidad, Dios, de algún trabajo, tienen necesidad, Padre, en cuanto a salud, Dios, que lo puedas, Padre, ayudar. Oramos esta mañana, Padre, que puedas estar con nosotros, perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Dios. Gracias y queremos darte esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Justo igual. Hermano, voy a tener la Biblia. Más de 3 ya suena. Más de 3 suena. Ya suena el grito. Ya suena aquí. Hermanos, porque ese cambio de horario me volvió loco. Todo el mundo creo que hoy lo tomó por sorpresa. Tenemos un reloj digital y el celular. ¿Qué? Tenemos un análogo ahí a la vista. Muy temprano ya. Es el cambio de hora entonces. Sí. Oye, Oh, bueno. el próximo domingo entonces no va a pasar, ¿verdad? No, ya no. Ya no hay excusa. Pero hay que dormirse más Yo temprano. ni sabía que me cambiaron el horario, sino que no me dijo. 3 de la mañana que cambió. Claro, las dos. El horario cambia a las 12. 2. 2 de la mañana. Ya. Pero los celulares es la ventaja que tienen que solitos en automático. Claro, tu alarma suena de esta manera. No nos va a engañar. Silencio el teléfono.
Dios. Para abajo. A la derecha, derecha, derecha. Ese mero. École. Bueno, ya. Ok, ya. Nomás que más me corrió. Ah, Bueno, muchas gracias y buenos días, hermanos. Vamos a hablar de un tema que es bastante extenso y que ahí abarca demasiadas cosas. Y justamente en estos días ha habido mucho acerca de estos prejuicios. Ahí como para inicio les puse una definición más o menos amplia. no, claro. Dice es la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable o negativa, acerca de algo o alguien que se conoce mal o se conoce muy poco de esa persona o de esas cosas. Es un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad o la verdad. Es un juicio anticipado. Y los prejuicios, estos juicios anticipados nos llevan a crear estereotipos. ¿Alguien sabe algún estereotipo? ¿Qué es un estereotipo? ¿Que me puede ayudar? Lo hemos escuchado mucho últimamente en la televisión, especialmente en política. Por decir, todos los mexicanos son criminales, son violadores. O sea, es un estereotipo en base a un juicio previo. ¿Sí? Y como eso está lleno ahorita todas las noticias en todos lados y realmente nos perjudican como personas, como individuos. Inclusive nosotros mismos las hemos sufrido, ya sea en la escuela, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros grupos sociales. O sea, desde el primer instante, cuando estamos en un grupo, que empiezan a decir, por ejemplo, preséntese, hermano, es de Puerto Rico. Entonces nosotros en nuestra mente ya tenemos un estereotipo concebido. A veces es bueno y a veces es malo. Y realmente ese estereotipo, se dice que la madre del estereotipo son los rumores o los prejuicios. ¿Sí? Rumores de cada quien va a dar una opinión de cómo son los puertorriqueños, de cómo son los guatemaltecos, de cómo son los mexicanos, de cómo son los colombianos. Y cada uno, de acuerdo a cómo le haya ido con esa persona, va a emitir su propio juicio. Y entre todos se va a formar un estereotipo. Pero precisamente esos prejuicios, esos juicios previos, son los que también dañan a las personas, tanto en su propio autoestima, como también en su medio ambiente. Creo que hemos oído, también escuchamos hace unos días una noticia bastante desagradable, de que una pequeña de, no recuerdo si era 7, 8 años, se suicidó. ¿Por qué? Porque en la escuela sus compañeritos le estaban diciendo que su familia la iban a deportar, que lo iban a separar, que los iban a mandar a la cárcel por todas las redadas de ICE. Entonces los mismos niños crearon su propio prejuicio y empezaron a atacar a la niña. ¿Sí? Entonces esa niña sintió la presión y ella cometió suicidio. O sea, es el daño que podemos ocasionar cuando nosotros emitimos un juicio previo, sin conocer la verdad, sin conocer el entorno. Y toda la historia está llena de prejuicios. Desde Abraham, cuando Abraham llega a la tierra de Faraón y le dice a su esposa, reconoce que su esposa es muy hermosa, ¿sabe? Y dice, no le digas que somos esposos, diles que somos hermanos, porque al verte tan hermosa me pueden dañar a mí, me pueden hacer mal, me pueden matar. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Al ver que es una mujer muy hermosa, ya son hermanos, entonces la toma con él. Y Dios, en castigo, le hace muchos males a Faraón. Y entonces
Faraón realiza que era su esposa de Abraham. Dice, ¿por qué no me dijiste? Me hubieras dicho y lo hubiera respetado. O sea, fue el prejuicio de Abraham, el haber dicho y quererse defender, el anticiparse al juicio que iba a hacer Faraón. Entonces, toda la historia está llena de todos los hombres de fe, todos, casi todos, excepto Jesús, todos hemos cometido o han cometido ese grandísima falta de hacer prejuicios. Hay muchos ejemplos de estereotipos actualmente y podemos nombrar algunos. Por ejemplo, no sé si aparte de eso alguien recuerda algún estereotipo. Los latinos somos tardones. Lentos para trabajar. No, tardones. Lentos para llegar Siempre a tiempo. llegamos tarde. Siempre llegamos tarde. Puntuales. Impuntuales. Híjole, sí, creo que sí es verdad. Muy A medias, agresivo. no todos. Muy bien. Cuando, por ejemplo, sí, Oye, hermano, eso que dijo a mí me recordó que cuando yo fui de Reynosa a Quintana Roo, Ujú. nada más con decirles que yo era de Reynosa, se hacían a un ladito de mí. Me hacían a un lado porque decían, esta viene de... Yo lugar peligroso. de Mataulipas. O sea, como por ejemplo, cuando decían, soy de Colombia. Otra, leche para niños. Leche en polvo. O sea, precisamente son los estereotipos que dañan demasiado. Pero por ejemplo, cuando hay una conversación y cuando les pregunta qué es lo que hace una mujer, ¿cuál es el pensamiento general? ¿Cuáles son las obligaciones de una mujer? ¿De qué dijo, hermano? Cuando estamos en una conversación general, cuando alguien le pregunta en general, a ver, dígame cuáles son las ocupaciones de una mujer. El hogar. ¿Qué más? Por ahí dicen que hoy en día las mujeres facturan. Trabajo. Ah, trabajar. ¿Sí? O sea, ese es el estereotipo, pues, es decir, que la mujer tiene que estar dedicada al hogar. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay muchas mujeres profesionales, y me refiero a profesionales, no profesionistas, o sea, profesionales en su trabajo, no importa lo que hagan, son profesionales, o sea, que se dedican a su trabajo y les va bastante bien en cualquier ocupación que tengan. ¿Sí? O sea, no solo el hogar. ¿Sí? Otro muy típico para los niños. ¿Sí? Un niño cuando está pequeño, los padres, ¿qué tipo de entretenimiento quieren que tenga? Ahora es el celular que ahora... No, de celular no, o sea, no solamente entretenimiento, sino que es lo que... Juguetes, deportes, ¿sí? Que sean Boy Scouts, que tengan actividad, que vayan a jugar fútbol, que vayan a jugar béisbol, fútbol americano. ¿Y las niñas? Que jueguen a las muñequitas, la comidita. O sea, eso es precisamente otro estereotipo muy común que sin embargo lo vivimos ya, lo tomamos como algo normal. ¿Sí? O sea, esos son los estereotipos y todo eso viene precisamente de muchos prejuicios, de que ya pensamos que la mujer se tiene que dedicar a esto, el hombre a esto, y así lo tenemos establecido. Okay. Como en una ocasión me dijeron que por qué le ponía camisas rosadas a Oliver si el rosado es de niñas. Y yo dije, ¿dónde dice que el rosado es para niñas? Sí, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? Sí, porque resumidamente, bueno, a final de cuentas Es otro estereotipo. es un estereotipo y Colores pastel para niñas. y no Colores se dan fuertes para cuenta hombres. que el color no define el sexo de Sí, la no, persona. absolutamente. Por aquí antes en Estados Unidos había un dicho que los hombres rudos visten rosa. Es en defensa del color rosa. Y sí afecta, porque mire, yo me di cuenta, porque mi hijo de chiquito le gustaba poner la ropa de las niñas, de sus hermanas. ¿Cuántas niñas tenía? ¿Cuántos niños tuvo? Tres. ¿Y niños?
y él nada más. Eso pasa muy frecuentemente cuando hay la mayoría de un sexo y hay uno del sexo contrario tiende a imitar a O los al demás. revés, si hay más Al varones revés, y si una hay, niña, las si niñas hay están nada más 5 como hombres y varones. una niña, tiende a imitar Ah. a los hombres. Ajá. ¿Sí? Y Le yo gusta le decía- jugar a los carritos, pelearse, canicas y todo eso. Pues eso es la imitación entre los niños es un factor muy común. Sí, y el color que dice ella, a él le gustaba también. Yo le decía, no, ese no es tu color, ese es de niña. Pero ya luego le decían a él que él era, que él era afeminado. Ujú. Entonces yo le decía, no, tú eres hombre. Y me dijo su pediatra, usted incúlquele que él es un varón, para que él no vaya a distorsionar su mente. Ujú. O sea, porque se confunde. Y todo es por efecto de la imitación, o sea, no es que realmente fuera afeminado, sino que imita hasta la forma de hablar, la forma de mover las manos, la forma de expresarse, lo imita, pero es natural, no porque tenga una desviación, pues. Entonces, sí, y obviamente los padres tenemos la obligación de corregir un poquito esa imitación. Por eso también es muy importante realmente en las familias que haya la figura materna y la figura paterna. O sea, no necesariamente que sea el papá y la mamá, sino que puede ser la abuela, el abuelo, el tío, la tía, o sea, pero que siempre tiene que haber una persona como ejemplo de los niños y ejemplo de las niñas, de comportamiento, de carácter. Sí, Gracias. es muy importante eso. Ok, aquí tenemos en 2 de Corintios 7:1. Nos dice, si alguien quiere leerlo por ahí, adicionalmente, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Aquí lo que nos dice Pablo. Los prejuicios son realmente, como habíamos dicho, opiniones sin fundamento. Son opiniones que realmente no están basadas en ninguna verdad. En pocas palabras y francamente, es lo que le llamamos en muchos lugares chismes, que no tienen fundamento, que no nos hemos basado en absolutamente nada que sea cierto. Solamente oídos, comentarios, rumores, y esos nos ocasionan que hagamos un prejuicio. ¿Sí? Y aquí nos advierte Pablo muy sabiamente. Tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? La vida eterna. Limpiémonos de toda contaminación de carne, pues no solo de carne, sino también de espíritu. De que no demos oídos a esos comentarios, de que no fomentemos chismes que no están bien fundamentados en verdades, porque también tenemos que distinguir entre lo que es un chisme y lo que es un consejo. O sea, normalmente un consejo está fundamentado en una verdad o en un hecho que ha sucedido. Por ejemplo, si le dicen, no vayan a Perú, porque se van a enamorar de Perú, porque la comida es riquísima. Es porque alguien ya fue a Perú, porque comió, porque saboreó la delicia de Perú y saben que pues, es algo delicioso. ¿Sí? O sea, ya tiene fundamentos para decir eso, es un consejo. O cuando sabemos, tristemente, cuando uno de nuestros hijos estaba yendo a middle school, supimos que uno de los niños, sus compañeros, estaba fumando marihuana. ¿Sí? Primero, bueno, los padres, el padre, era una familia disfuncional. Y allí, inclusive, entre los mismos compañeros del grupo, se empezaron a compartir fotografías del niño ofreciéndoles el producto y él también usándolo, pues, ¿no? Y empezaron a circularse. ¿Sí? Entonces ahí ya no son rumores, Es algo fundamental. ahí es algo que tiene fundamento y que le puede decir, ten cuidado, no vayas con él, no te acerques, no le aceptes, ayúdale, guíalo, dile que está haciendo mal, coméntale,
trate de recibir ayuda de algún adulto. Pues esos ya no son chismes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que distinguir de nuevo. Lo que son prejuicios que no tienen fundamento para lo que son las verdades. Okay. Si alguien me puede ayudar para ir a Juan 1, versículo 43 en adelante. El 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Está lleno. O sea, ¿qué es lo que le dice? O sea, Felipe, ¿en serio? ¿De Guatemala puede salir algo bueno? ¿De la Ciudad de México puede salir algo bueno? O sea, son prejuicios que se tienen en base a cosas que realmente no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque ellos realmente no conocían la ley. Porque desconocían que realmente Jesús no había nacido en Nazaret. Él había nacido en Belén, en la ciudad de David, ¿sí? Pero cuando huyeron a Egipto, y Dios profetizó también, Isaías dice, llamaría a mi hijo de Egipto para que venga. Y fueron a instalarse a Nazaret, por eso le llamaban Nazareno, ¿sí? Pero no era oriundo de Nazaret, él había nacido en Belén, ¿sí? Además de que no conocían la historia, hicieron la pregunta, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, es un pueblo feo, así como diquero, como arte. No es cierto, no es cierto. ¿Qué puede salir algo bueno de ahí? Entonces, no. O sea, esos prejuicios siempre han existido y los vemos en ejemplos a todo lo largo de la Biblia, ¿sí? Vamos a ver los apóstoles, ¿sí? Si ahorita llegara Jesús y fuera a armar un equipo, Elon Musk, un genio, bárbaro, no sé, al Papa, pues el doctor en la ley, sabe todo de todas maneras, se armaría su equipo, un estratega en cómo entrar a los países, cómo hacer un influencer para que en todos los medios, en todas pudiera penetrar y dar el mensaje. O sea, gente muy preparada. ¿Pero qué pasó? ¿Pescadores? ¿En serio? ¿Pescadores? O sea, esos hombres que iban a saber, ni siquiera educación tenían. O sea, ¿qué educación iban a tener? Ellos nomás sabían ir a pescar, y si alguien se ha acercado a un pescador de oficio, perdón, pero Olía a pescar. huele a pescado. Y de días. Entonces, ahí también, bueno, la gente cuando escuchaban a los apóstoles, o sea, también se preguntaban, pero estos hombres, o sea, ni siquiera fueron a la escuela, no fueron a la primaria, ¿cómo es posible que hablen así? Por favor, acompáñenme en Hechos 4:13. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Un recaudador de impuestos, yo creo que ese era el que tenía más conocimiento, que había ido más a la escuela, porque tenía que estar presto en los impuestos y saber cuánto cobrar, cuánto cargarle a cada uno. Hechos 4:13. También tenían artesanos. O sea, ¿dónde estaban los doctores de la ley? Los fariseos orgullosos, los levitas, guardadores del templo. ¿Dónde estaban? No. Yo leo, ¿no? Sí, hermano, por favor. Entonces, viendo
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esa es una escena muy buenísima. ¿Por qué? Porque ahí Juan y Pedro estaban predicando, estaban dando toda la buena noticia, estaban hablando de la ley, le estaban refiriendo a los profetas. Sí, ¿cómo? O sea, esos pescadores que son iletrados, ¿cómo es posible que tengan tanto conocimiento? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. ¿Sí? Una pregunta, hermano, ¿qué es denuedo? ¿Denuedo? Ajá. El hermano nos puede ayudar. Ok, vamos a buscar en una traducción, otra traducción a la Biblia, para entenderlo mejor. Hechos 4:13. Mucho criterio. Ok. Todos, Hechos 4:13, ¿verdad? Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de Eso poca... es de nuevo, prácticamente sin ningún temor. Sin ningún temor. O sea, abiertamente, que hablaban, o sea, a pesar de que eran iletrados, o sea, ellos hablaban con mucha confianza. Por eso a veces a los hermanos, cuando hemos tenido las reuniones, que algunos hermanos que no quieren predicar, que no quieren darnos pues de sus bendiciones, o sea, porque se sienten un poquito cohibidos. Pero se les ha dicho, es que el Espíritu de Dios les va a ayudar, el Espíritu de Dios les va a dar esa fortaleza, esa sabiduría para poder expresar su palabra. Dice que sin miedo, así como Juan y Pedro, y es una gran demostración cómo alguien sin letras, que no es doctor de la ley, le está predicando a toda la gente, y sabemos lo que ocurrió, cuántos se convirtieron en esos días. Entonces, ya sabemos que ahí Jesús no tuvo ningún prejuicio, ¿sí? Él no eligió a los más preparados, Él no eligió a quien le iba a dar más, como decimos ahora, más impulso en los medios, ¿sí? Sino que Él escogió a hombres del pueblo, a hombres, a pescadores, a artesanos, inclusive al recaudador de impuestos. Y realmente la Biblia no habla mucho acerca de Simón el Celote, Judas Tadeo. Ahí no hay muchas referencias, si mal no recuerdo, a qué se dedicaban, pero obviamente no eran doctores, no eran fariseos. ¿No? Okay. Hay otra anécdota también muy típica acerca de Juan el Bautista. Recordemos Juan el Bautista, cómo iba vestido, con pelos de camello y un cinturón. O sea, cuando uno lo ve en la calle, si ahorita viene alguien así en la calle, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué? Homeless. Homeless. Sí, eso es lo que ahora nuestra propia mente, con todos los prejuicios, va a pensar inmediatamente. Y también eso pasó en ese entonces, ¿sí? O sea, alguien vestido con esos atuendos, ¿qué podía ofrecer? ¿Era sabio? Vestía como un sabio, como un doctor de la ley, vestía como un profeta, con atuendos dignos de un profeta. Ustedes saben que los judíos, eso es lo que a veces no sabemos o no entendemos, que los mismos fariseos, a ellos se les cosían lo que era el atuendo, era de un solo hilo, tenía que ser de un solo hilo puro, y con un solo hilo se iba tejiendo, bordando todo su atuendo, era un lujo tener esos atuendos. O sea, imagínense Juan el Bautista, que era el que iba delante del Señor, ¿qué atuendo tenía que llevar? Piel de camello, pelos de camello y un cinturón. Pero es que la gente, los doctores de la ley, no recordaban la ley en sí. Vamos a recordar un poquito eso. Nada más como recordatorio, está en Mateos capítulo 3, versículo 4.
por favor, hermanos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Saltamontes, grillos, prácticamente. ¿Dónde comemos grillos? En Ahí Oaxaca. sí se lo En come. Oaxaca, Ujú. pero con chilito, no con Sí, hielo. tostadito, doradito. Doraditos. Sí, así es. Ok, entonces como lo veían, imagínense comiendo insectos, con miel, pero insectos a final de cuentas, y con ese atuendo. O sea, había un prejuicio enorme, decir, no, pues ¿quién es? ¿Cómo va a venir? Ah, pero entonces, si vamos a ver realmente en qué se basaba ese vestimenta, porque todo tiene su razón de ser. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Hermano, las langostas no son a veces que sacan grandes del mar, así que tienen camarones. Esas son de mar, esas son de esas tierra. son de- Son los chapulines. Los chapulines son las langostas. Ajá. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Ujú. En Perú es bien famoso el chapulín. ¿En dónde? El chapulín colorado. Ah, el escudo es un corazón. Dice, ellos, Segunda Reyes 1:6, ¿verdad? Sí. Dice, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Hay una sentencia. ¿Continúa alguien más con el versículo 7 y 8, por favor? entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Elías. Sí, el profeta Elías. ¿Cómo iba vestido? Con un vestido de pelos. Realmente ponemos de camello, que a veces no había vacas ni chivos, o sea. Y tenía un cinturón de cuero ceñido. ¿Sí? Y entonces vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ahí es donde prácticamente donde está profetizando la ira de Juan. 4 versículo 5. Sí. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sí. Elías. Entonces, ¿cómo había mandado Elías? Vestido con pelos y con un cinturón ceñido. O sea, ya le estaba diciendo que iba a mandar a Elías o a un profeta tan grande como Elías. ¿Sí? Y es ahora entonces en Lucas capítulo 1 versículo 17 que nos dice, lo voy a leer, e irá delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús. ¿Sí? Con el espíritu y el... perdón, nos está hablando aquí de Juan. De Juan va a ir delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está diciendo, con el poder de Elías. Ya estaba ya estaba anunciando que prácticamente alguien como Elías en todo, con su grandeza, con su poder, inclusive con su vestimenta, así como llegó Elías a profetizar. ¿Sí? Entonces, ellos no recordaban la ley, o no recordaban todo lo que se había profetizado acerca de quien venía antes del Mesías. Y hacían sus juicios previos, de tratarlo de loco a Juan el Bautista. ¿Sí? Igual pasó con Jesús, obviamente. Vamos un poquito rápido, Juan capítulo 7, versículo 40.
ahí nos volvemos a encontrar que nuevamente vuelven a mencionar de dónde era supuestamente Cristo. Pero ahí hay un factor muy importante. ¿Sí? En todo este párrafo, desde el 40 hasta el 50, encontramos un párrafo muy importante, porque vuelven a preguntar, bueno, él es de Galilea, o sea, qué bueno sale de Galilea. Nunca hemos sabido que un profeta venga de Galilea. ¿Sí? Y entonces ahí aparece Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley, él era un fariseo. ¿Sí? Inclusive él mismo le dice, bueno, tú eres de Galilea, dinos cuál profeta salió de Galilea. Pero entonces en el versículo, si alguien me hace favor de leer el versículo 50, por favor. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Uno de los fariseos. El siguiente, por favor. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Eso es muy importante. A él les está diciendo a los fariseos, no hagan prejuicios, no prejuzguen. Y él mismo lo recalca, ¿acaso la ley no prohíbe eso, que hagamos prejuicios? La misma ley lo prohíbe. ¿Por qué entonces están haciendo comentarios antes de saber la verdad? Porque igual volvemos otra vez a lo mismo. Ellos no recordaban que Jesús, o no sabían que Jesús había nacido en Belén, no en Galilea, en Nazaret. ¿Sí? Entonces ahí Nicodemo, uno de los doctores de la ley, uno de los fariseos, le recalca eso. Recuerden la ley prohíbe eso, andar haciendo chismes, andar prejuzgando. Y ahí le dicen, bueno, tú eres Galileo, escudriña todos los libros de la ley y dinos cuándo se ha levantado un profeta de esa tierra. Jesús se fue al monte y los dejó solos. Cuando no quiere uno ver, cuando quiere dedicarse a hacer prejuicios, a hacer chismes, desgraciadamente hay mucho esfuerzo por hacer para que se cambie de opinión. Ahí volvemos a nuestros tiempos, de que algunos prejuicios hacen que algunas gentes creen complejos, que algunas gentes traten de ver menos a otras por su estatus social, por su raza, por su educación, por su trabajo, por muchísimas cosas. ¿Sí? Tratan se le ha llamado, ahorita que la hermana trajo a colación el Chapulín Colorado, el síndrome de Doña Florinda. Recordemos quién era Doña Florinda, la que se sentía de la alta sociedad, pero vivía en la misma vecindad que el chavo, en la misma vecindad que don Ramón, ¿sí? que no pagaba la renta, de muy bajo estatus, pero ahí vivía con ellos, en el mismo lugar. Por eso es de que le llamamos el síndrome de Doña Florinda, cuando se sienten de la alta y tratan de menospreciar a la demás gente. O sea, ¿quién era el más listo? Kiko. ¿Quién era el que tenía más juguetes? Kiko. Y menospreciar a todos los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Esos prejuicios, para evitar crearle a alguien que se sienta menos, que por una situación temporal o desfavorable se vaya a sentir menos, sino al contrario, nuestra obligación como cristianos es ayudarle, es tratar de educarle o de darle consejo para que sobresalga un poquito. Yo creo que ya casi es hora, ¿verdad? Bueno, la próxima semana continuará, la próxima semana no se pierdan esta serie de Chespirito. Gracias, hermano. Dios te bendiga a todos.
No, pero es que era, ¿logrará doña Florinda comportarse?